Donald Trump en su red social acaba de decir que ha capturado al presidente Nicolás Maduro y también a su mujer. De último minuto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de X, ha dicho que Nicolás Maduro ha sido capturado. Noticia de última hora revelada hace pocos instantes en un comunicado conjunto del Pentágono. Abren la casa de Nicolás Maduro y lo que encuentran deja a todos en shock. Mientras el mundo miraba con incredulidad, Estados Unidos ejecutó una acción directa contra el corazón del poder en Venezuela. Un operativo que marcó un antes y un después y que dejó una pregunta flotando en el aire: ¿qué se escondía realmente detrás del régimen de Nicolás Maduro? La respuesta empezó a revelarse cuando su casa fue abierta. No como un hogar, sino como una fortaleza. Dentro, el lujo insultante contrastaba con un país sumido en la miseria. Salones blindados, pasillos secretos, bóvedas privadas. Pero lo más perturbador no fue el exceso, sino lo que estaba oculto: dinero en efectivo, dispositivos encriptados, documentos clasificados, grabaciones privadas y rastros de operaciones que jamás debieron ver la luz. Mientras Estados Unidos avanzaba con su operativo y el poder comenzaba a derrumbarse, la casa empezó a hablar. Y lo que reveló dejó a todos en shock. Esta no es solo la historia de una residencia abierta. Es la historia de un sistema expuesto. Y de un país que, por fin, comenzó a despertar. Tras la caída del poder, la noche en que todo cambió. La noche en que Nicolás Maduro cayó, Venezuela no durmió. Algo se rompió en el corazón del poder. Algo que llevaba años sosteniéndose con miedo, armas y silencios impuestos. Durante décadas, el régimen se mantuvo firme gracias a una sola cosa: la obediencia absoluta de las Fuerzas Armadas. Generales, coroneles y altos mandos juraron lealtad, no al pueblo, sino a un hombre. Pero esa noche, la lealtad se resquebrajó. No hubo discursos. No hubo cadenas nacionales. No hubo comunicados oficiales. Solo movimientos silenciosos, miradas tensas y órdenes transmitidas en voz baja. Los mismos militares que durante años protegieron el poder, comenzaron a moverse en dirección contraria. Ya no defendían al régimen. Ahora decían actuar por Venezuela. Por un país exhausto, empobrecido, humillado. Por una nación que había visto desaparecer su futuro mientras el poder se enriquecía tras muros blindados. La decisión fue rápida y peligrosa. El objetivo era claro: la casa de Nicolás Maduro. No una residencia cualquiera, no un símbolo vacío, sino el corazón físico del poder. Cuando los convoyes llegaron, no tocaron la puerta. No pidieron permiso. No negociaron. Entraron como entran los militares cuando buscan la verdad, con armas en mano, equipos tácticos desplegados y órdenes de registro total. Las rejas cedieron. Las puertas blindadas fueron forzadas. Los muros que durante años ocultaron secretos comenzaron a abrirse. Dentro, el silencio era pesado. Un silencio que no era calma, sino advertencia. Cada paso resonaba como si la casa misma guardara memoria de lo que allí había ocurrido. No era solo un hogar, era una fortaleza, un refugio construido para proteger algo más que una familia. Los militares avanzaron habitación por habitación. Salones amplios, decoraciones lujosas, objetos de valor incalculable. Todo contrastaba con un país donde el pueblo hacía filas interminables para conseguir comida o medicinas. Pero lo verdaderamente inquietante no estaba a simple vista. Pronto comenzaron a aparecer accesos ocultos. Puertas que no figuraban en los planos oficiales. Pasillos estrechos detrás de bibliotecas. Habitaciones selladas con sistemas de seguridad avanzados. La casa no había sido diseñada solo para vivir, sino para esconder.
Cada nuevo espacio abierto aumentaba la tensión. Los rostros de los militares cambiaban. Las miradas se endurecían. El ambiente se volvía más oscuro. No estaban frente a una simple residencia presidencial. Estaban dentro de un lugar construido para operar en las sombras. Un sitio donde el poder no se exhibía, se administraba. Donde las decisiones no se anunciaban, se ejecutaban. A medida que avanzaban, quedó claro que aquella noche no sería olvidada. Lo que se estaba descubriendo no solo comprometía a un hombre, sino a toda una estructura. Una red de silencios, de privilegios, de órdenes dadas lejos de las cámaras. La caída del poder no fue un momento televisado. Fue una invasión silenciosa, un quiebre interno que cambió el rumbo de la historia. Mientras afuera el país contenía la respiración, adentro los muros comenzaban a hablar. Y lo que estaban a punto de revelar prometía sacudir no solo a Venezuela, sino al mundo entero. Porque esa noche no solo cayó un presidente. Esa noche comenzó a desmoronarse todo lo que se había construido sobre el miedo. Y lo peor, aún estaba por salir a la luz. La casa del poder, lujo, secretos y habitaciones prohibidas. Al cruzar el umbral de la casa, lo primero que golpeó a los militares no fue el peligro. Fue el exceso, un lujo tan desmedido que resultaba ofensivo. Mientras el país sobrevivía entre apagones, escasez y hambre, dentro de esas paredes todo brillaba. Mármol importado, muebles europeos, obras de arte, alfombras gruesas que apagaban el sonido de los pasos como si la casa misma hubiera sido diseñada para que nada se escuchara desde afuera. No era una vivienda, era una demostración de poder. Salones blindados ocupaban gran parte de la planta principal. No eran espacios para recibir visitas comunes, sino áreas pensadas para reuniones privadas, cerradas, lejos de miradas indiscretas. Las ventanas tenían cristales reforzados. Las puertas, cerraduras electrónicas de alto nivel. Cada detalle hablaba de alguien que vivía preparado para el asedio, o para ocultar. A medida que avanzaban, comenzaron a aparecer las primeras anomalías. Pasillos que no figuraban en los planos oficiales. Puertas disimuladas tras paneles decorativos. Escaleras secundarias que conducían a niveles no registrados. La casa tenía una arquitectura doble, una visible para las cámaras y otra oculta para las sombras. Los militares encendieron las cámaras. Todo debía quedar registrado. Algunas habitaciones estaban selladas con sistemas de seguridad independientes. No bastaba una llave, se necesitaban códigos, autorizaciones específicas. Incluso miembros del personal de seguridad habitual no tenían acceso a esos espacios. Eso fue lo que encendió las primeras alarmas reales. Dentro de esas habitaciones, el ambiente cambiaba. Mesas llenas de documentos cuidadosamente organizados. Carpetas sin membretes oficiales. Archivos clasificados. Discos duros almacenados en cajas de seguridad. Teléfonos encriptados, apagados, guardados como si fueran armas. No había fotografías familiares. No había objetos personales. Solo herramientas de control. Cada objeto encontrado parecía cumplir una función precisa. Nada estaba ahí por casualidad. Todo formaba parte de un sistema. Un engranaje que funcionaba lejos de la vista pública pero con impacto directo en el país. Fue entonces cuando la idea se volvió inevitable. Esa casa no era solo un hogar, era un centro de operaciones. Desde ahí se coordinaban movimientos. Se cerraban acuerdos, se definían lealtades, se manejaban pagos, se activaban contactos dentro y fuera del país. Cada habitación parecía contar una parte de una historia que nunca fue contada en público. En uno de los niveles más ocultos, encontraron bóvedas privadas.
Algunas vacías, otras no. El silencio se volvió más denso. Las miradas entre los militares decían más que cualquier palabra. Aquello superaba por mucho lo que esperaban hallar. El contraste era brutal. Afuera, un país roto. Adentro, una maquinaria perfectamente aceitada. Los pasillos ocultos conectaban áreas clave de la casa sin necesidad de pasar por los espacios visibles. Era una construcción pensada para moverse sin ser visto, para entrar y salir sin dejar rastro, para que las decisiones más delicadas jamás quedaran expuestas. Cada nuevo descubrimiento reforzaba una certeza incómoda: el poder no solo se ejercía desde oficinas gubernamentales. Se administraba desde ahí, entre paredes blindadas, lejos del escrutinio público. La casa comenzaba a revelar su verdadero rostro. No era un símbolo de gobierno. Era una guarida, y lo que apenas estaban encontrando era solo la superficie. Porque cuanto más avanzaban, más claro quedaba que los secretos guardados entre esas paredes no solo hablaban de riqueza. Hablaban de control, de miedo y de un país manejado como si fuera propiedad privada. La noche seguía avanzando. Las cámaras no se apagaban. Y cada paso dentro de la casa del poder acercaba a una verdad que muchos no estaban preparados para enfrentar. Lo peor aún no había sido abierto. La esposa también aparece, grabaciones que la comprometen. Durante las primeras horas, muchos creyeron que la esposa de Nicolás Maduro quedaría al margen de todo. Que su nombre aparecería apenas como una figura secundaria, alguien que observó desde lejos. Pero esa idea se desmoronó cuando los archivos comenzaron a reproducirse. Los técnicos conectaron los dispositivos. Las pantallas se encendieron, y las voces comenzaron a escucharse. Audios, videos, conversaciones privadas. No eran grabaciones casuales. No eran registros aislados. Eran piezas de un mismo engranaje, fragmentos de decisiones tomadas lejos del escrutinio público. En ellas, la voz femenina no permanecía en silencio. Opinaba, preguntaba, avalaba. En algunos momentos marcaba el ritmo de la conversación. No aparecía como una acompañante pasiva. Aparecía como alguien que sabía y que participaba. Las imágenes mostraban reuniones privadas, intercambios tensos, momentos donde se hablaba de movimientos delicados con una frialdad que estremecía. No había improvisación, no había sorpresa. Todo parecía formar parte de una rutina conocida, aceptada, normalizada. Ese fue el instante en que todo cambió. Porque ya no se trataba de un hombre concentrando el poder. Se trataba de una estructura familiar, de decisiones compartidas, de una intimidad donde el poder se ejercía sin filtros, sin discursos, sin máscaras. Cada grabación añadía peso a una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde llegaba su responsabilidad? En algunas conversaciones se discutían consecuencias. En otras se mencionaban nombres. En otras más se hablaba de mantener el control, de proteger intereses, de no permitir fisuras. No eran palabras dichas al azar. Eran frases medidas, calculadas, pronunciadas con la seguridad de quien se sabe protegido. Los rostros de quienes escuchaban se tensaban. El ambiente se volvió espeso. Ya no se hablaba de política. Se hablaba de conciencia, porque cuando el poder entra en la casa, cuando las decisiones que afectan a millones se toman en espacios privados, la línea entre lo público y lo personal desaparece. Y con ella desaparece también la excusa de la ignorancia. Aquí la narrativa dejó de girar alrededor de cargos y discursos. Se volvió moral. ¿Quién sabía qué cosa? ¿Quién calló cuando debía hablar? ¿Quién se benefició mientras el país se hundía? Las grabaciones no gritaban, no acusaban de forma directa. Hacían algo peor, mostraban normalidad.
Mostraban cómo ciertas decisiones se volvían cotidianas. Cómo el poder absoluto termina por anestesiar la culpa. La imagen pública comenzó a resquebrajarse. La figura de la esposa dejó de ser un símbolo decorativo. Pasó a ocupar un lugar incómodo, imposible de ignorar. Y mientras los archivos seguían reproduciéndose, una certeza empezó a imponerse. Esto ya no era solo una historia de poder, era una historia de responsabilidad compartida. El juicio más duro no sería solo legal, sería moral. El país despierta, verdad, venganza o ajuste de cuentas. El final de esta historia no entrega una sentencia clara, no ofrece una absolución inmediata, tampoco una condena definitiva, ofrece algo más incómodo. Preguntas que arden. Cuando la casa quedó abierta y los secretos comenzaron a salir, Venezuela despertó de golpe. No fue un despertar tranquilo. Fue abrupto, doloroso, cargado de rabia acumulada. Durante años, el país creyó estar gobernado. Hoy muchos sienten que fue explotado desde dentro, drenado lentamente por una estructura que operaba lejos del pueblo y de sus necesidades más básicas. Los militares que cambiaron de bando aseguran haberlo hecho por el pueblo. Dicen que ya no podían sostener órdenes que contradecían su conciencia, que hubo un límite, que algo se rompió, pero no todos creen en esa versión. Hay quienes piensan que el cambio llegó tarde, demasiado tarde para quienes ya lo perdieron todo. El daño estaba hecho, la herida era profunda, y el país, exhausto. La casa del poder quedó expuesta como símbolo de todo aquello que se negó durante años. No solo como un lugar físico, sino como una representación de cómo funcionaba el sistema, cerrado, blindado, desconectado de la realidad de millones de personas. Los secretos ya no pertenecían a unos pocos. La imagen del poder quedó destruida. Y con ella, la narrativa oficial. Hoy, esta historia divide a Venezuela y al mundo. Para algunos, lo que salió a la luz es la verdad que por fin se atrevió a mostrarse. Para otros, es una consecuencia inevitable del colapso de un régimen que ya no podía sostenerse. Hay quienes hablan de justicia, otros, de venganza, y otros más de un ajuste de cuentas interno que solo cambió de manos el control. La pregunta sigue en el aire. ¿Qué se hace con una verdad cuando llega demasiado tarde? Porque descubrir no siempre significa reparar, exponer no siempre garantiza sanar, y saber no borra el sufrimiento acumulado de un país que sobrevivió entre carencias, miedo y silencios obligados. Lo único indiscutible es esto. Desde ese día, nada volvió a verse igual. La confianza se rompió. Las certezas se derrumbaron, y la historia, tal como se conocía, dejó de ser suficiente. Venezuela quedó frente a su propio reflejo, obligada a preguntarse no solo quién gobernó, sino cómo fue posible que todo llegara hasta ahí. Y esa pregunta, quizás, sea la más difícil de responder. Esto fue Secretos de Historia. Si este vídeo te hizo reflexionar, suscríbete al canal, comparte este contenido y dale like para que más personas puedan conocer estas historias. Y si deseas comentar, hazlo con respeto hacia las personas mencionadas y hacia los demás. Gracias por acompañarnos. Aquí, las historias no se olvidan, se cuentan.